Hola, buen día. Agradecemos a Dios que nos acompañe en el día de hoy para recibir la enseñanza. Pero antes de empezar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, de las bendiciones que nos brindas a cada instante, Señor, de nuestras vidas. Señor, te rogamos que por favor perdones nuestros pecados y quites todo estorbo para que tu palabra llegue limpia a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra en la enseñanza del día de hoy, a través de los pasajes que vamos a estudiar. Señor, te rogamos que tu palabra cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que nuestra fe sea más afianzada, Señor, acerca de la confianza que debemos de tener en ti, el creer que tu palabra es cierta y que la vas a cumplir, Señor, porque a través de toda la Escritura tú nos compruebas, Señor, que cada una de las profecías que han sido escritas en la Biblia han tenido cumplimiento y que hay profecías que están cercanas a nuestros días que van a ser cumplidas. Te rogamos tu bendición y, Señor, que llegue tu misericordia a quienes has dispuesto el día de hoy estas palabras. Te rogamos que sea tu voz la que sea escuchada. Te agradecemos, Padre Eterno, reconociendo tus méritos, rogándotelo y pidiéndotelo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un buen porcentaje de la Biblia se trata de profecía. Y vamos a ver una definición de profecía. Un mensaje que anuncia la voluntad futura de Dios para aquellos a quienes va dirigido. La profecía bíblica anuncia la voluntad de Dios anticipando los eventos, reacciones, bendiciones o juicios que vendrán sobre los oyentes en un tiempo determinado por Dios y que puede ser inmediato, cercano o en un futuro lejano. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, nos dice la palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo este último versículo es que ningún ser humano puede emitir una profecía, y lo que ha sido escrito como profecía en la Biblia, eso fue algo que Dios le transmitió directamente al profeta. Entonces, el profeta no es alguien que adivine el futuro o sepa lo que va a pasar en un futuro, sino que el profeta era un comunicador de la voluntad y de los eventos que Dios estaba anunciando para que lo transmitiera a su pueblo. Y vemos, por ejemplo, en Isaías 48, versículos 3 al 8, lo siguiente: lo que pasó yo antes lo dije, aquí está hablando Dios, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, le está diciendo a su pueblo Israel, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera esto te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de ese día las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. En este pasaje vemos al Señor reprendiendo a su pueblo Israel, y el propósito era hacer entender a los judíos su mal camino para que se arrepintieran. La Biblia declara acerca de la persona de Dios en Números 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y bueno, a través de estos y otros muchos pasajes notamos que en la Escritura es consistente que las promesas de Dios siempre son cumplidas. Y en el tema de hoy vamos a ver una de las principales profecías que a un hombre llamado Daniel fue comunicada a través de lo que el profeta Jeremías había hablado
y otros profetas, y a él le constó que algo que había anunciado Dios se cumplió, y se cumplió en el tiempo que Dios había anunciado a través de los profetas. Pero aparte también una profecía que en específico Dios le revela a Daniel y que tiene cumplimiento en dos tiempos, una hasta el tiempo de Cristo y la otra parte que en un tiempo cercano a nuestros días está por cumplirse. Y eso lo vamos a ver en el presente estudio. Entonces, Daniel capítulo 9 a partir del versículo 1. Y dice la escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bien, para poder entender el pasaje que nos dice este capítulo 9 del libro de Daniel, vamos a ver el contexto. Y para eso nos dirigimos primeramente al capítulo 1 del mismo libro de Daniel y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Como podemos nosotros observar, en el versículo 4 dice que le estaba pidiendo muchachos. Entonces, de acuerdo a una estimación, se puede decir que Daniel y estos jóvenes que lo acompañaban andaban alrededor de unos 17 años. Podemos darle seguimiento en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 5, que dice la escritura: cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 25: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, que había sido el padre de Joacim, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Dice el versículo 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré a esta tierra y contra sus moradores. Dice el versículo 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Por qué nos dice este versículo 11 que ese castigo que Dios les estaba enviando les iba a durar 70 años? Primeramente tenemos que ir a lo que nos dice el libro de Levítico en el capítulo 25. Si nosotros leemos a partir del versículo 1, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Primeramente podemos ver que del versículo 1 al versículo 4 nos habla la escritura que Dios les había pedido en un lapso de 6 años podían sembrar y cosechar sus tierras, pero que en el año 7º tenían que dejar descansar a la tierra. Y esto tiene relación con el reposo que Dios nos ofrece. Entonces, aún la tierra, siendo parte de su creación, tiene que tener reposo. Cuando la tierra no tiene ese reposo, entonces no se le deja descansar y no se le deja reponerse de los nutrientes que debe tener la tierra para que sea una tierra productiva. Entonces, ese cansancio que llega a tener la tierra hace que las cosechas no sean lo que de la calidad y de la cantidad que deben de tener, de producir. Pero también en el caso de que aún que las personas que se dedicaran a sembrar las tierras, para que no tuvieran duda de que qué harían ese año que no pudieran ni sembrar ni cosechar, Dios les está diciendo aquí en el versículo 5 al 7 que la tierra solita iba a producir lo que ellos iban a necesitar para su consumo, y no solamente para su consumo personal, sino también les iba a alcanzar para alimentar a sus siervos, alimentar a sus animales y alimentar a los extranjeros que estuvieran morando con ellos. Pero también a partir del versículo 8 nos dice este capítulo 25 del libro de Levítico, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo, será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Vamos a regresar al pasaje de Jeremías capítulo 25 y entonces nos dice el versículo 11 de Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Ok, entonces, si ven, aquí nos está haciendo referencia a un castigo de 70 años. Pero ¿por qué Dios estaba dando un número determinado de años que iba a durar ese castigo? Regresando al segundo libro de Crónicas, entonces dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El castigo que Dios les impuso de haber sido llevados cautivos a Babilonia había sido por sus pecados de idolatría principalmente, y también por haber
quitado la vida a muchos de sus profetas, haberse burlado de ellos y no haber obedecido la voz de Dios. Y la cantidad de años que estuvieron allá, que fueron 70, fue porque no dejaron reposar la tierra como Dios les había indicado, que tenían que haber hecho eso cada 7 años. Ese tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia, los dejó allá Dios para que la tierra se repusiera de ese reposo que no había sido dado. Ahora vamos a regresar al libro de Daniel. Lo que nos hace referencia al capítulo 1 es que cuando llevaron a Daniel a Babilonia, él era un muchacho de aproximadamente 17 años. Entonces, cuando Jeremías estuvo haciendo la advertencia de parte de Dios del castigo que les iba a enviar por sus pecados, Daniel tenía aproximadamente unos 10 años, porque la última advertencia que les hizo Jeremías había sido durante el 4.º año de reinado de Joacim. Y entonces, como él estuvo reinando 11 años, pasaron todavía 7 años después de que les había hecho esa advertencia. Entonces, si tenía aproximadamente 10 años Daniel, y cuando se los llevaron cautivos ya se habían cumplido 11 años del reinado de Joacim, entonces Daniel tenía aproximadamente 17 años. Ok, entonces vamos a regresar al pasaje del capítulo 9 del libro de Daniel y vamos a regresar de nuevo desde el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, rey de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, aquí podemos observar que los medos le habían quitado el reinado a Nabucodonosor, que era el que gobernaba Babilonia. Entonces este ya era otro imperio. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Y por qué procedió a hacer esto Daniel? Lo podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, a partir del versículo 10, cuando nos dice la Escritura: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En ese sentido es en el cual hace su ruego Daniel delante de Dios. Entonces dice el versículo 4 del capítulo 9 de Daniel: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En nuestros días, Dios ha hablado de muchas maneras. Cuando alguien habla de parte de Dios a través de la Escritura, es a Dios al que están rechazando. Dice el versículo 7:
Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde os has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Dice el versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, y Señor, hazlo, y no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y cuando dice que estaba volando con presteza, entonces significa que se trataba de un ángel. En este caso el ángel Gabriel. Dice el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte. Y aquí es a donde da inicio la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿De qué nos habla esta parte de la profecía? Primero, que se trata de una profecía que va a abarcar un periodo de 70 semanas. Quizá pudiéramos pensar en principio que se trata de semanas de días, pero el libro de Daniel fue escrito aproximadamente 550 años antes de Cristo. Y si nosotros vemos el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aquí está hablando de Jesucristo, entonces
la cantidad de días, si se tratara de una semana normal de días, no puede ser. Entonces tendría que ser un número que nos representase en años. Entonces se trata de semanas de años. Ahora bien, dice la primera parte del versículo 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, se trata de la reconstrucción no solamente del templo, sino de la muralla que rodeaba a la ciudad de Israel? Entonces, esa reconstrucción del templo, haciendo referencia al templo que había construido el rey Salomón, y ese había sido el primer templo. Entonces, aquí se trata de la reconstrucción o levantamiento del segundo templo y de la reconstrucción o levantamiento de la muralla que rodeaba la ciudad de Israel. Desde el momento en que saliera la orden para iniciar la reconstrucción y hasta la llegada de el Mesías, entonces ese lapso estaría abarcando un total de 69 semanas de años, y esto nos da un total de 483 años. Y dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Habíamos dicho que la primera parte, que se refiere a la reconstrucción de tanto del templo como de las murallas, se iba a llevar un lapso de 7 semanas de años. Entonces se trataría ahí de un lapso de 49 años, y la segunda parte de ese lapso de las 69 semanas sería 62 semanas de 7 años, a las cuales se sumarían a esas 7 semanas iniciales, dando un total de 69. Entonces vuelvo a leer el versículo 26, y después de esas semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, aquí en el versículo 26 está haciendo referencia a la muerte del Mesías, a la muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. La segunda parte del versículo 26 nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esta parte de la profecía se cumplió en el año 70. Nosotros podemos recordar lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo, a partir del versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, a esa profecía que estaba diciendo el Señor Jesucristo se refiere el cumplimiento de esta parte del versículo 26 de Daniel 9. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso se cumplió en el año 70 por medio del ejército romano. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 27. Y por otra semana, que eso se refiere a la semana 70 que falta, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar ese pacto con muchos? El príncipe que ha de venir, que nos está diciendo la segunda parte del versículo 26 de Daniel 9. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, acuérdense que la semana es de años y la semana tendría 7 años. Entonces, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A dónde se realiza ese sacrificio y esa ofrenda? Obviamente en el templo de Dios, que no existe en la actualidad, no hay templo. Si nosotros buscamos en internet, podemos darnos cuenta que ese templo va a ser reconstruido, el tercer templo va a ser reconstruido en Israel,
y en la actualidad ya se tienen todos los elementos necesarios para levantar esa construcción. Y no solamente la construcción física, sino también los utensilios que se utilizaban ahí por los sacerdotes y el sumo sacerdote para realizar el sacrificio en el lugar santísimo. Todo en la actualidad ya se tiene listo. Inclusive quienes van a oficiar como sacerdotes ya se están preparando para ello. Se tienen inclusive ya los animales que se están criando para efectuar esos sacrificios. Entonces, esto nos da indicio de que primeramente para que ese príncipe que ha de venir, que nos dice el versículo 26 de Daniel 9, pues obviamente se refiere al anticristo. Y para que él haga cesar a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda, obviamente el templo en Israel tendría ya que estar levantado. Entonces dice la segunda parte del versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay. Dice el versículo 31 del capítulo 11 del mismo libro de Daniel: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, de esa manera harán detener el sacrificio en el momento en que ellos profanen el templo, pero también dice que pondrán la abominación desoladora ahí. Y vamos a ver también qué nos dice el versículo 37 al 39 de ese mismo capítulo 11 del libro de Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y dice el capítulo 12 del mismo libro de Daniel, en el versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, los otros 3 años y medio. Entonces, la tribulación y la gran tribulación juntas van a durar 7 años. Primero 3 años y medio, y terminando esos primeros 3 años y medio, él va a hacer que se termine los sacrificios en el templo de Dios, y en ese momento él va a entrar al templo de Dios y va a hacerse adorar como si él fuera Dios. Y ese tiempo va a durar los otros 3 años y medio que faltan de esa semana, 70, es decir, esos 7 años. Entonces vuelvo a leer el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, los 3 años y medio. Dice el versículo 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto es 45 días más. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dice el versículo 4 del mismo capítulo 12 de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, una de las características que nos dice este libro de Daniel para reconocer los tiempos finales es el aumento de la ciencia. Entonces, de parte de Dios se le dice a Daniel que esa profecía iba a estar sellada hasta el tiempo del fin. Y dice al respecto el versículo 9: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo es ese tiempo del fin? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, en el capítulo 24.
a partir del versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y cuando aquí dice que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, se refiere al Mesías, porque la palabra Cristo significa Mesías. Entonces van a venir muchos engañadores diciendo, yo soy el Mesías. Y a muchos se engañarán, dice el mismo versículo 5. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es una de las cosas que ha provocado esta pandemia? Que se predique más la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Y nos dice el versículo 15 del mismo capítulo 24 de Mateo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Okay. Que los 7 años de la semana 70 está dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio corresponden a la tribulación y los segundos 3 años y medio corresponden a la gran tribulación, que es lo que nos está mencionando el versículo 21. Y dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Okay. Algunos predicadores interpretan de que la iglesia va a atravesar la tribulación y algunos otros la gran tribulación. Pero si nosotros recordamos lo que nos dice el capítulo 9 de Daniel, el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24, podemos leer que dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto se refiere al pueblo de Israel, no a la iglesia, no a los creyentes cristianos. A eso no se refiere al juicio que viene sobre la nación de Israel, determinado por Dios por no haber creído que el Señor Jesucristo era el Mesías que ellos debían de haber reconocido y tenían que haber recibido. ¿Y por qué decimos nosotros que ningún creyente cristiano nacido de nuevo por haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados? Que el Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, entre el versículo 1 y el 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya hemos visto en anteriores enseñanzas que los creyentes cristianos constituimos la iglesia de Cristo. Pero también nos dice la misma escritura que nosotros somos su cuerpo, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Si nosotros lo entendemos de esa manera, podemos comprender lo que está diciendo aquí. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a su cuerpo, a su iglesia, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y podemos recordar lo que nos dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y al dirigirnos nosotros a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, la misma escritura nos dice a partir del versículo 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Este encuentro con el Señor Jesucristo no se refiere a la segunda venida, se refiere al evento en el cual la iglesia de Cristo será arrebatada por Él. Y ese es el cumplimiento de la profecía que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 3, a donde dice que Él vendrá otra vez y se tomará a sí mismo para que nosotros estemos a donde Él está. Entonces, ¿por qué podemos nosotros confirmar que no vamos a atravesar el tiempo de la tribulación ni de la gran tribulación? Bueno, el evento del arrebatamiento es una evidencia, pero también fíjense que nos dice la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 4, 5 y 10. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y también podemos ver en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 5 al 9, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no han creído y mucho menos obedecido que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a pagar por nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, cuando alguien no lo reconoce como Señor y Salvador, porque Él ha pagado por sus pecados en la cruz del Calvario, entonces ni ha creído ni ha obedecido el Evangelio. Dice el versículo 9,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Entonces, los que no forman parte de la Iglesia de Cristo, pues si les toca vivir en ese tiempo, van a tener que padecer lo que está descrito en el libro de Apocalipsis y en parte en el libro de Daniel. Y también podemos ver lo que nos dice el capítulo 2 a partir del versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje que abarca del versículo 6 al 8, que no se puede manifestar en qué forma, abiertamente el anticristo, porque primeramente tiene que ser quitado lo que está deteniendo su aparición, que se trata de todos los creyentes cristianos, toda la iglesia de Cristo. Es lo que está deteniendo la aparición del anticristo. Entonces, mientras la iglesia de Cristo no sea arrebatada, no tenga su encuentro con el Señor Jesucristo, mientras no sea quitada de este mundo, el anticristo no se va a manifestar abiertamente. Pero ya la gente que sigue a Satanás, la gente que apoya la aparición del anticristo, ya están trabajando para prepararle el camino. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Primeramente se tiene que dar el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, porque nosotros como cristianos seríamos una oposición definitiva al ministerio del anticristo, porque fácilmente lo podríamos identificar y podríamos dar testimonio mediante las escrituras de quién es y qué es lo que pretende hacer para evitar que muchos caigan en sus trampas y sean arrastrados a una condenación eterna, como lo dice la Escritura. Entonces dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y cuando dice aquí la Escritura el amor de la verdad hace referencia a el Señor Jesucristo. En Juan 14:6, cuando Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice que no lo recibieron a Él, ni creyeron en su evangelio para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Que hubo un castigo para el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Daniel, un castigo que duró 70 años. Primeramente, porque no obedecieron un mandato de parte de Dios de darle reposo a la tierra. También por haber cometido uno de los pecados más abominables que Dios considera así, y que es el pecado de la idolatría. Vemos el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8, nos dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué cobardes? Porque les da temor a muchos creer en el Señor Jesucristo, para que no les hagan burla a las personas de que ya se cambiaron de religión. ¿Por qué incrédulos? Porque no quieren creer lo que dice la Escritura y lo que dice el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué abominables? Por todos aquellos que han caído en pecados de homosexualidad y de lesbianismo. ¿Y por qué idólatras? Porque es un pecado tan abominable como la fornicación y la hechicería. Y todos ellos, dice el versículo 8, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Con lo que hemos visto hasta aquí, podemos comprobar primeramente que las profecías que están escritas en la Biblia, Dios les va a dar cumplimiento, porque Él dice en su palabra que nada de lo que está escrito va a pasar sin que tenga primeramente un cumplimiento. ¿Por qué nosotros estamos con la certeza de que estamos viviendo los últimos tiempos? Porque como hemos visto en los estudios anteriores, hay circunstancias que ya se han ido cumpliendo. Pero también podemos comprobar lo que nos dice el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo que nos dice Génesis capítulo 6, entre el versículo 6: y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que entre el versículo 28 al 30 nos dice el mismo pasaje de Lucas 17: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían y compraban, vendían y plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y qué era lo que caracterizaba a Sodoma y a Gomorra? Lo que nos dice la Escritura era de que había una perversión sexual de toda la gente que habitaba esas poblaciones. Y lo que podemos ver en nuestros días es que la perversión sexual está alcanzando unos límites en que ni siquiera había llegado a ese límite Sodoma y Gomorra. Entonces, son dos de las cosas que en nuestros días se han estado cumpliendo. Nos dice el capítulo 24 de Mateo, a partir del versículo 32 al 36, dice:
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muchos estudiosos de las Escrituras ven que cuando en el versículo 32 de Mateo 24 el Señor Jesucristo dice, de la higuera aprended, la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Pero fíjense lo que nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, entre los versículos 3 y 14. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Cuando en el año 70 el ejército romano destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío fue dispersado a las naciones. Y aquí vemos que en el versículo 14 de Jeremías 29, parte de la profecía nos está diciendo, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. También en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, a partir del versículo 24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El cumplimiento de esa profecía ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue reconocido en las Naciones Unidas como país independiente. Pero esta profecía solo se cumplió en forma parcial, porque Dios le prometió a Abraham la tierra que le daría en heredad, tal y como lo describe Génesis 15:18, que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, tal como lo podemos apreciar en este mapa, el pueblo de Israel no está ocupando toda esa tierra que Dios le prometió, está ocupando solamente una fracción muy pequeña. Entonces, vuelvo a repetir, esa profecía solamente está cumplida en forma parcial. Fíjense lo que muchos estudiosos de las Escrituras coinciden en lo que dicen, viendo el cumplimiento de esa profecía que acabamos de leer, juntamente con lo que dice el capítulo 24, entre los versículos 32 al 36, de la higuera aprended. Habíamos mencionado que la higuera es el símbolo que representa a Israel. Entonces, tener una aproximación del tiempo en que el Señor Jesucristo puede estar regresando a este mundo. Fíjense lo que al respecto dice el Salmo 90, del versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Entonces, haciendo un cálculo muy sencillo, si a partir de la fecha en que la nación de Israel fue constituida en 1948, le agregamos los 70 años que dice el Salmo 90:10, nosotros llegaríamos al año 2011, pero el año 2011 ya pasó y no sucedió nada. Entonces, muchos consideran agregarle los 80 años a 1948. Eso nos da el año 2028. Entonces, hay quienes consideran que el Señor Jesucristo regresará
a este mundo en el año 2028. Pero si nosotros le quitamos los 7 años que corresponden a la semana 70 de Daniel, de la profecía de Daniel, para restar ese periodo que corresponde a la tribulación y a la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia se pudiera estar dando en el año 2021. Yo no creo que ocurra este año, pero es un año aproximado. Pudiera atreverme nada más como mera especulación. No quiero afirmar porque no podemos decir que tengamos todos los elementos necesarios para poder afirmar categóricamente que esto sea así. Pero un supuesto que pudiera estar yo considerando como mera especulación, vuelvo a repetir, es que si el Señor Jesucristo fue crucificado cuando Él tenía 33 años, le agregáramos 2000 años más, esto nos da el año del 2033, en que probablemente pudiera estar regresando el Señor Jesucristo. Pero si a este año le quitamos los 7 años previos que corresponderían a esa semana 70 de la profecía de Daniel, que corresponde a la tribulación y a la gran tribulación, esto nos estaría dando el año 2026, que vuelvo a repetir, sin afirmar en forma categórica, simplemente como mera especulación, pudiéramos pensar que el arrebatamiento de la iglesia pudiera estarse dando entre el año 2021 y en el año 2026. ¿Y por qué lo vemos cerca? Por todas estas cosas que hemos visto a través de la Escritura. Pero además podemos afirmar que muchos de los preparativos para prepararle el camino al anticristo ya se están dando. Vemos que muchos predicadores, muchos estudiosos de las Escrituras coinciden en esto. Quizá haya variación en el cálculo de los años, quizá sea una fecha aproximada, muy aproximada al año en que pudiera estar regresando el Señor Jesucristo y al año en que pudiera darse el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que pudiera suceder en esos lapsos. Ahora, la Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que pueda ocurrir esto. Pero la Escritura nos da más elementos para poder pensar cuándo pudiera ser el tiempo aproximado de esto. Ahora quiero que veamos otro planteamiento que también podemos considerar. Dice Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Dice el versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Y algunos interpretan que cuando dice Dios ahí en ese versículo que los días del hombre serán 120 años, Noé predicó durante ese tiempo en lo que construía el arca, pero resulta que cuando empezó a construir el arca, Noé tenía 500 años y cuando cumplió 600 años, él apenas había terminado el arca y fue en ese año cuando inició el diluvio, así que no duró su prédica 120 años. Ahora, otros interpretan que son 120 años los que Dios le había dado al hombre para que viviera, pero esto tampoco es así, porque en ese tiempo las personas duraban
cientos de años. Y en nuestros días es muy, muy raro que una persona llegue a 120 años. Entonces no se refiere a eso tampoco. Cuando está diciendo ahí el Señor que más serán sus días 120 años, esos años son a periodos que corresponden a jubileos. Y conforme a lo que dice Levítico 25, cada 50 años se contaba como un jubileo. Si Dios estaba indicando que los días del hombre iban a ser 120 años, es decir, 120 jubileos, multiplicados por los 50 años que constituyen un jubileo, esto nos da 6,000 años. Ahora, desde Adán a Cristo habían transcurrido 4,000 años y de Cristo a nuestros días han transcurrido ya cerca de 2,000 años, que es el tiempo de la iglesia. 6 días de la semana en miles de años, que es el tiempo que estarían transcurriendo desde Adán hasta nuestros días. Dice el Salmo 94, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Y segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Así que si consideramos que el tiempo de la humanidad en la tierra es de 7,000 años, el último día por transcurrir es el día del milenio. Entonces, en ese tiempo, al terminar el milenio, culmina la existencia de la tierra. Ahora, si observamos Oseas 3, a partir del versículo 4 y 5, la Escritura nos dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Está hablando del fin de los días. Y en Oseas 6 nos dice la misma Escritura, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y ven lo que dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Algunos interpretan que se está refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo. Pero esto no es así, porque si observamos, fíjense, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. A ver, explíquenme eso. Cuando dice nos dará vida después de 2 días, los 2 días se refieren a los 2 días, el tiempo de la iglesia, y esos 2 días son 2,000 años. Analicen la Escritura. Y al efecto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 23 y en el capítulo 16, la palabra de Dios nos habla de unas celebraciones solemnes que Dios les pidió al pueblo de Israel que celebraran año tras año. Y entre esas celebraciones están 7 fiestas que están divididas en 2 periodos. 4 fiestas celebradas en el periodo de la primavera y 3 fiestas en el periodo de otoño. Las 4 primeras fiestas que se celebran en el tiempo de la primavera son la Pascua, la celebración de los panes sin levadura, la celebración de las primicias y la celebración de Pentecostés. Y a través de lo que nos dice la Escritura, estas celebraciones ya tuvieron un cumplimiento profético a través de la presencia y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto fue la celebración de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias con su resurrección.
la celebración de Pentecostés vino a tener cumplimiento profético en el momento en que sucede lo que nos describe el libro de Hechos, cuando los creyentes en Cristo reciben el Espíritu Santo. Hasta ahí, esas 4 fiestas ya tuvieron un cumplimiento profético. Las otras 3 fiestas falta de que reciban ese cumplimiento, pero la que sigue a la celebración de Pentecostés es la celebración del Rosh Hashanah, también llamada fiesta de las trompetas. Y esa celebración tiene cumplimiento y esa celebración la efectúan en el pueblo de Israel y a donde se encuentran los judíos que están esparcidos en las naciones en el mes de Tishri, que corresponde a septiembre. Y en el caso de este año, esa celebración se va a realizar si el cumplimiento profético de esa celebración de Rosh Hashanah tuviera cumplimiento este año. Yo personalmente y muchos otros creyentes en Cristo consideramos que durante la celebración de esa festividad pudiera darse el arrebatamiento de la iglesia, porque la celebración de esa fiesta corresponde a ese cumplimiento profético. Pero como mencioné hace un momento, yo no puedo afirmar categóricamente que ni el día en que se celebre esa festividad entre los años 2021 al 2026 tenga que ocurrir así. ¿Por qué? Porque no podemos tener esa certeza. Primero, porque Dios en su soberanía puede regresar en el momento en que Él lo determine. Pero yo personalmente me inclino a creer que puede darse durante la celebración del Rosh Hashanah y puede ser que pudiera estar ocurriendo en el año 2026, porque Dios es exacto en el cumplimiento de sus tiempos, como lo veíamos con el castigo que le impuso a su pueblo durante la cautividad en Babilonia, que fueron 70 años exactos, y durante el cumplimiento de las 69 semanas de la profecía, de las 70 semanas que están establecidas en el libro de Daniel, y cuya última semana 70, que es la que está pendiente de tener cumplimiento, y que los cristianos coincidimos en que corresponde a el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, dividida en 2 periodos de 3 años y medio. Pero vuelvo a repetir, no estoy afirmando en una forma categórica, aunque sí creo, como muchos otros estudiosos de las Escrituras creen, que nuestra generación puede ser la que le corresponda vivir ese tiempo, que nos toque vivir el tiempo del arrebatamiento de la iglesia y el tiempo en que regrese el Señor Jesucristo al mundo, no como Salvador, sino como juez, porque entonces los juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis van a tener su cumplimiento. Entonces, de acuerdo a lo que se ha compartido en la enseñanza de este día, yo te pregunto a ti que me estás viendo, que si tienes duda acerca de tu salvación, le entregues hoy tu vida a Cristo.
que si tú tienes duda que si se da el arrebatamiento de la iglesia, no sabes si Dios te va a tomar también a ti o te vas a quedar a padecer lo que está descrito en el libro de Apocalipsis y pudieras tener quizá una condenación eterna si es que mueres en tus pecados, yo te invito a que le entregues hoy tu vida a Cristo. Si no es que tengas la duda, sino que es la primera vez en que tú consideras que Dios esté hablando a tu vida, o quizá ya hayas tenido anteriormente la oportunidad de que te hayan presentado el Evangelio y lo rechazaste, pero en esta ocasión quieres aprovechar esta oportunidad, yo te invito también a que le entregues hoy tu vida a Cristo. Por favor, inclina tu rostro y cierra tus ojos y dile a Dios esto. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado tu palabra y tengo la convicción de que el tiempo profético ya está cerca. Se cumpla el tiempo en que se manifieste el anticristo, de que se cumpla el tiempo en que tu iglesia va a ser arrebatada para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, de que está cerca el cumplimiento en que se den los juicios descritos en el libro de Apocalipsis. Y yo no quiero quedarme, y yo no quiero pasar por ese tiempo en que sea derramada la ira de Dios. Yo creo que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a este mundo a padecer y a morir en la cruz del Calvario, derramando toda su santa sangre, la cual es útil para el perdón de nuestros pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados porque sé que me condenan a un castigo eterno. Pero creo que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo para el perdón de pecados me es útil a mí también, y lo creo, y te ruego, Dios, que sea útil para limpiar mis pecados, porque para eso fue derramada. Sé que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz del Calvario, pero también al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por lo cual sé que en esa intercesión que Él está haciendo por mí en este momento, va a traer el perdón de mis pecados. Y por ello, en este momento abro mi corazón para que mores en mí y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego por favor que perdones mis pecados y me hagas uno más de tus hijos. Creo lo que hoy has hecho por mí y te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, por cuyos méritos tengo el perdón de mis pecados. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre, por ese perdón que me has dado. Si tus palabras fueron sinceras y Dios ha visto en tu corazón que has creído lo que le has dicho y que has creído lo que dice la Escritura, Dios te ha perdonado y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Esperando que esta enseñanza del día de hoy haya quedado entendida, agradecemos tu presencia y vamos a despedir este tiempo con una oración a Dios. Señor, te agradecemos este tiempo de enseñanza en que a través de tu palabra hemos podido ver que está próximo a tener cumplimiento eso que está descrito en la profecía que habla el libro de Daniel en el capítulo 9 y lo que dice la Escritura también acerca del arrebatamiento de la iglesia y de los juicios que vienen sobre este mundo. Señor, te agradecemos esta enseñanza porque eso también nos da plena convicción de que debemos de tener nuestra fe firme en ti, Señor, para que no atravesemos ese tiempo de tribulación que viene sobre este mundo. Un gran tiempo de tribulación, de dolor, de angustia,
de sufrimiento que va a pasar la población en el mundo entero. Y te agradecemos que, Señor, por esa misericordia que has tenido para nosotros, nos libres de ese tiempo angustioso. Te agradecemos, Dios, te rogamos tu bendición y te rogamos, Señor, también en el caso de nuestros hermanos que son creyentes y que forman parte de los equipos médicos que trabajan en hospitales, que tú les permitas seguir trabajando, que tengan la plena certeza de que si tú lo has permitido en sus vidas es para que tengan un acercamiento con las personas que están en atención por esa enfermedad y que son instrumentos útiles en tus manos preciosas para compartirles el Evangelio. Pero también, Señor, que sean para testimonio de que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Señor, te rogamos para que nuestros hermanos en la fe que tienen situaciones de falta de trabajo o de pocos ingresos, Señor, que tú les permitas que gocen de tu provisión. Habla sus vidas, dales plena convicción, Señor, de lo que tú les estás mostrando. Y, Señor, que haya un restablecimiento pleno de su comunión contigo, Señor, para que sigan gozando de tus bendiciones. Y en el caso de que sea una prueba, Señor, también sácalos adelante, dales la fortaleza para caminar de tu mano, guiados por ti, Señor, y de que tengan pleno gozo de que las bendiciones están acompañándolos y de que ese tiempo pasará pronto. Señor, que no falte tu provisión en las mesas de todos nuestros hermanos en la fe, de las personas, Señor, que tienen escasos recursos porque han perdido empleos o porque han quebrado sus negocios, o quizás, Señor, porque los han despedido o les han bajado sus ingresos por las circunstancias que está viviendo el país. Te rogamos tu bendición para el resto de la semana. En el precioso nombre de Cristo te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén.